Inicio. Programación. Bueno, muchas gracias entonces a todos, ¿verdad? Por sacar este tiempo y estar acá con nosotros. Les habla Javier Jiménez Beltrán, soy el director del curso, docente también del curso, y me encuentro con mi compañero docente Wilson Joven Sarria, el docente también del curso de metadatos, y vamos a dar inicio con esta web conference que nos ocupa el día de hoy, cuyo tema es la estrategia de metadatos. En esta primera parte me va a apoyar el ingeniero Wilson. Entonces yo le voy aquí pasando las diapositivas, como se me va indicando, como quedamos ahora. Y estaría la diapositiva, el micrófono es todo suyo. Si quiere prender su cámara sería excelente. Qué bueno, muy bien, adelante. Muy buenas noches a todos, apreciados estudiantes. Ingeniero Javier Hernán, ¿cómo me le va? Muy bien. No veo que esté compartiendo la presentación, ingeniero, si es tan amable. No estoy compartiendo la pantalla. No, señor. De manera inmediata lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias por la puntualidad, por la participación eh, en este curso de introducción a metadatos, donde ya trabajamos de manera juiciosa el primer tema, que fue reconociendo la importancia de los datos y de los metadatos. Como lo podemos poner y colocar en presentación, por favor. Entonces hoy vamos a dar inicio a todo lo que tiene que ver con el segundo paso, en el segundo momento, en el momento intermedio, el segundo paso, que es creando la estrategia de metadatos. Teniendo presente que se hizo un trabajo muy importante a partir de las reflexiones en los foros y en las infografías que todos presentaron, donde vimos toda la importancia, ¿no?, de los datos en general, en el día a día, cómo esos datos son tan importantes y cómo anteriormente eh, veíamos nosotros que en las organizaciones, o para poder tener o para poder representar la información, los datos, simplemente lo hacíamos a través de un sistema de archivos, ¿no? Hablábamos que de pronto podríamos tener un archivo en Word, podríamos tener un archivo en Excel, y eso ha ido evolucionando a través del tiempo, en ver cómo nosotros tenemos cada día nuevas herramientas o nuevas formas para poder organizar lo que son los datos. Luego ya pasamos a lo que eran las bases de datos relacionales, tema importante también, o manera importante de poder organizar, de poder tener relaciones ya entre diferentes tablas y poder tener algunos elementos de relación entre esas tablas. Por lo tanto se llamó bases de datos relacionales. Seguidamente, pues ya llegó el internet y ya pues vimos que todas las organizaciones o todas las empresas ya se tuvo el acceso a internet y ya todos tenían su página web, que fue otra manera de poder representar o de poder mostrar datos y de poder en algún momento mostrar información. Y hoy día pues ya nosotros tenemos y conocemos otras maneras de poder mostrar tanto datos como información a partir de todas las herramientas que tenemos hoy, los elementos que tenemos hoy, y los diferentes dispositivos, a través de poder trabajar lo que son en las redes sociales, ¿no? Y ya nosotros hablamos de que tenemos ya información no estructurada. Aquí ya no vamos a otras fuentes de información que no es ya tan organizada, tan estructurada, sino que es información que encontramos o que se dispone o que se presenta, o con otras maneras de comunicar en lo que son las redes sociales. De ahí que todo este avance que se ha tenido, todo este
esta evolución, ¿sí? Una evolución que nosotros podemos llamar una evolución natural y que hoy día vemos algo bien importante en la parte de los negocios o en la parte de la empresa, que es, vamos a la pregunta de cómo impactar mi modelo de negocio, ¿cierto? Entonces, y hay un tema aquí muy importante que es la transformación digital, que es ese paso que se ha tenido que dar y más con la pandemia, que lo que ha hecho es que se haya podido acelerar esa transformación digital. Teniendo presente que esa transformación digital es como un proceso de cambio, es un proceso natural, un proceso evolutivo, ya que aquí vemos nosotros no solamente la parte de software, ¿cierto? La integración de software, sino de diferentes tecnologías, ¿sí? Casi en todos los aspectos cotidianos de la sociedad. Entonces ya aquí ese paso que se tiene que dar, que es bien importante, la necesidad de que todas las empresas puedan adaptarse a esas nuevas tendencias, por ejemplo, de consumo, tendencias de soluciones digitales para entregar un mejor servicio. Entonces nos damos cuenta cómo ya hoy con estrategias de comunicación, con nuevas estrategias de pago, Nequi, DaviPlata, en línea, eh, vemos esa transformación digital buscando sí, siempre tener un posicionamiento bien importante de cada una de las organizaciones, ¿no? Entonces está el tema del e-commerce, está el tema de poder tener herramientas para manejar procesos de comunicación a distancia, la adopción del Big Data, eh, ya también algunos elementos bien importantes como son digitalizar toda la gestión empresarial. Y ahí aparecen otros elementos importantes que son tecnologías disruptivas, como es ya el Internet de las cosas, ¿no? El Business Intelligence, la Industria 4.0, también que trae otras herramientas, y la economía colaborativa. Hoy día vemos cómo a través de las páginas ya se puede hacer esa colaboración, de que si uno tenga un proyecto, puede colocarlo ahí, puede buscar que quienes participen o tengan acceso a este sitio, poder en determinado momento que puedan hacer aportes, por ejemplo, para un proyecto que se quiera construir o que yo tenga y que quiera un apoyo o que existan empresarios en que le interesen y quieran invertir en esto. Entonces, esos datos, cómo han ido teniendo una evolución en la manera de almacenarse, en la manera de poderse trabajar y cómo hoy día se ha vivido una transformación digital a través de tecnologías disruptivas que tenemos y que se tienen acceso para poder estar a la vanguardia. Continuamos, por favor. Bueno, tenemos aquí nuestra pirámide que de pronto ya se había hablado también en un momento cuando hicimos el ejercicio de poder hablar de lo que eran los datos, ¿sí? Que cómo esos datos es una representación de unos hechos del mundo, ¿sí? De algo real, y cómo es un activo tan importante en la parte estratégica, ¿no? En la parte estratégica y cómo esos datos se pueden o se tienen y se deben almacenar para que esos datos nosotros después lo podamos convertir en información. Cuando esos datos ya nos dan a entender algo, ya esos datos se les hace un tratamiento importante para poder que sean convertidos en información. Y analizamos también nosotros en en los foros y en todas las infografías y todas las consultas que ustedes hicieron, cómo es tan importante los datos, cuál se ha convertido hoy en día en un activo y que son base para la toma de decisiones, ¿no? Y cómo esos datos están en diferentes fuentes, en diferentes medios para poder dar un tratamiento y que lo importante que es hoy día que también se puedan tener en las organizaciones una comunicación de todas las dependencias para, verdad, poder que esos datos puedan ser analizados, que esos datos puedan aportar a generar estrategias para la toma de decisiones. Después de que nosotros ya tenemos esa información y organizamos esos datos, pues ya a partir de la experiencia con esa información ya vamos nosotros generando lo que es el tema de conocimiento, ¿no?
el tema de lo que es conocimiento, y ya con ese conocimiento, a medida que vamos teniendo esos datos, convirtiendo en información, cada día vamos a ir adquiriendo un conocimiento y ya ese conocimiento se va convirtiendo en lo que es sabiduría y lo que es ya poder tener una ventaja competitiva en el mercado después de haber hecho todo un análisis de datos que lo hemos convertido en información y que esa información se ha convertido en conocimiento y ya poder tener el poder con el manejo y con la altura de esos datos e información para llevarlo a sabiduría. Avanzamos, por favor. Bueno, tenemos también el ciclo de vida de los datos, ¿no? Así como uno nace, crece, se reproduce y muere, hay un ciclo importante también en el ciclo de vida de los datos. Creo que en todos los sistemas y en todas las organizaciones, pues ese ciclo de vida de los datos eh, en las organizaciones es bien importante tenerlo y conocerlo, ¿no? Uno, lo primero que debemos tener presente es poder planear, ¿cierto? Planear en ver cómo voy a tener en la organización esos datos, cómo los voy a organizar, qué me representan, de dónde vienen, ¿sí? Poder buscar la manera de que esos datos en verdad se me puedan convertir o los pueda yo almacenar. Entonces, hacemos una planeación de qué datos son los que yo necesito o requiero dentro de la organización para luego sí pasar a hacer en ese ciclo de vida, poder diseñar y estructurar cómo voy a tener yo esa organización de esos datos, poder saber, después de poder diseñar y pensar y hacer esa estructura de diseño, ¿sí? Que muchas veces tenemos dentro de la planeación y de una vez vamos haciendo el diseño, poder ya tener esas herramientas para ahí sí poder crear o poder sí, generar esos datos y también poderlos obtener. Crear cuando yo hago mi estructura, cuando yo tengo mi sistema y voy alimentando esa información, y obtener cuando los estamos capturando a través de fuentes externas y los estamos también trayendo, pero que cuando nosotros hacemos esa planeación y ese diseño debemos tener presente de qué fuentes van a venir para así mismo poder crear esas estructuras de datos. Adicionalmente, pues dentro del ciclo de vida tenemos el tema importante, es ver cómo nosotros vamos a almacenar esos datos. ¿Cómo va a ser el almacenamiento de esos datos? ¿En qué dispositivos? ¿En qué medios? Y también teniendo presente además de almacenar, cómo vamos a poder compartir esos datos para poderles dar un uso importante, ¿sí? Poderles dar un uso importante y adicionalmente poderles estar haciendo un mantenimiento, poderles dar un tratamiento y un mantenimiento a esos datos para que en verdad esos datos que están llegando sean confiables, sean fidedignos y asimismo poder estar haciéndole la revisión y poderle dar un mantenimiento. Que ya después, en un ciclo de vida, tenemos como última etapa lo que tiene que ver con desechar. Cuando nosotros hablamos de desechar, podemos tener dos puntos de vista aquí en desechar, o dos formas de desechar. Desechar de pronto cuando ya el dato se va a convertir en un dato histórico porque ya cumplió esa labor, ya pasó un año, el año o los periodos, entonces nosotros vamos a poder, digamos, desechar, pero es como por generar una información histórica que vamos a tener en determinado momento almacenada. Y también podemos hablar de desechar también cuando los datos no son confiables, ¿no? Cuando los datos ya no son, han llegado como basura y que no en realidad son datos que son confiables, entonces nosotros vamos también a hablar de desechar esos datos que no son, no nos representan en verdad una información confiable y demás. Entonces ahí tenemos lo que es el ciclo de vida de, de la, el ciclo de vida de los datos. Cómo tenemos nosotros un ciclo importante y que nosotros hemos venido trabajando y que tenemos que seguir trabajando con respecto a poder planear, diseñar, crear, obtener, almacenar y usar y mantener esos datos. Siguiente, por favor. Bueno. Entonces, aquí ya entramos a un tema que es el tema de gobierno de datos y de gestión de datos, ¿no? A lo largo de ese ciclo de vida, pues, de los datos, pues vamos nosotros a hablar de lo que es gestión de datos, ¿no? Gestión de datos
y gobierno de datos que de pronto tienen relación, pero que no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de gestionar esos datos, nosotros podemos hablar de que tenemos un volumen o una diversidad de formatos y que tenemos que ver cómo nosotros organizamos todo ese ciclo de vida de esos datos para poder en verdad darle una gestión a lo largo de ese ciclo de vida. Es decir, dentro de la gestión nosotros podemos hablar de cómo los organizo, podemos hablar de los diferentes tipos de datos que tenemos, podemos hablar de la calidad de esos datos, podemos hablar también de cómo integramos esos datos de los diferentes negocios que nosotros tenemos. Pero ya cuando nosotros vamos a hablar de lo que es el gobierno de datos, hablando de gobierno que son políticas, reglas, normas, leyes, y llevándolo al contexto de los datos, pues también nosotros hablamos de que tenemos que tener unas reglas, unas políticas, unos procesos del negocio y de las diferentes personas. Entonces, aspectos importantes en el gobierno de datos como son quién va a ser el encargado del tratamiento de la información, porque también ya tenemos algunas reglas, algunas normas que tienen que ser adoptadas en la organización. ¿Quién va a ser el custodio? ¿Quiénes van a ser los custodios de esa información? El tema de seguridad, que es un tema bien importante. ¿Cómo se va a dar esa adquisición de datos, ¿sí?, de terceros? ¿Cómo se va a hacer el tratamiento de información? Y tener políticas y normas de forma estratégica para poder tener estructurado ese gobierno de datos en las diferentes organizaciones. Continuamos, por favor. Bueno, y llegamos a unos puntos bien importantes para ver nosotros en este siguiente momento, y es ver cómo tenemos nosotros unas áreas de gestión y que todas esas áreas de gestión de los datos están permeadas por lo que es el gobierno de datos, por todas las normas, reglas y políticas que se hayan establecido en la organización. Entonces, debemos tener nosotros aquí elementos importantes como el desarrollo de los datos, ¿sí?, cómo se va a manejar, cuáles van a ser las políticas para el desarrollo de esos datos, cuáles van a ser las políticas, estrategias y demás para la gestión de operaciones de las bases de datos, cómo vamos a tener todo el tema relacionado con la gestión de la seguridad de los datos, cómo se va a hacer y tener esa gestión de datos maestros y datos de referencia, cómo va a ser las reglas y políticas para el almacenaje y gestión de lo que son datos y de lo que tiene que ver con el business intelligence, con la inteligencia de negocios, qué reglas y políticas tenemos para la gestión de documentación, de documentos y de todo lo que tiene que ver contenido. También como algo importante y lo que se va a trabajar hoy y que ya hemos venido hablando, que es ya la gestión de esos metadatos, cuáles son las reglas, políticas y estructuras de cómo vamos a tener nosotros eh, el tema de la gestión de los metadatos, la gestión de la calidad de los datos y el tema de gestión y arquitecturas que existen para poder tener organizado todo el tema de los datos a través de esos metadatos. Entonces, todo girado teniendo como eje central el gobierno de datos para esa gestión de datos. Continuamos. Bueno, entonces ahí ya viene la pregunta de qué tiene que ver con todo esto que se trabajó inicialmente, ¿sí? Con todo, por qué la importancia de los datos y hacia dónde vamos con los metadatos, que el ingeniero Javier Hernán Jiménez va a comenzar a mostrarnos cómo es esa relación para que nosotros en este segundo momento podamos ir a construir esa estrategia de metadatos. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Wilson. Y efectivamente, vamos a entrar un poco más profundo en el contenido del curso ¿y dónde están los metadatos? Bueno, pues los metadatos es lo que se requiere para la gestión de los datos. Los metadatos se pueden entender como la descripción del dato. Entonces, todas estas políticas del gobierno de datos, que en pocas palabras el gobierno de datos es organizar la casa en cuestión de datos. Y es un tema que es muy importante y es un tema de mucha estructuración mental para poder en una organización decir cómo
se van a tratar los datos. Esto está amarrado al perfil del egresado, tanto del tecnólogo en desarrollo de software como del ingeniero de sistemas. Y es esa parte analítica. Resulta que cuando de pronto ustedes tengan la oportunidad de mirar el perfil del egresado que está previsto para la tecnología, por ejemplo, dice que el egresado va a ser analista de requisitos y necesidades de procesamiento o sistematización de información. Y otro poco ahí. Pero ahí en esos primeros renglones está la razón de ser de por qué nosotros estructuramos un gobierno de datos, de por qué nos interesamos y nos debemos interesar por organizar y sacarle provecho a esos datos. Y si uno revisa el perfil del ingeniero de sistema, resulta que el primero es concebir, diseñar, implementar y operar sistemas. Concebir, diseñar, ahí ya estamos involucrados en todos estos temas de pensar, de estructurar, de hacer arquitecturas ahí. Entonces, esa es, digamos, la razón de ser de todas estas temáticas que estaba mostrándonos el ingeniero Wilson, y ahora entramos a la materia prima, que son los metadatos. Bueno, el ingeniero ya nos mencionaba por allá de las fuentes de datos, nos mostró que las páginas web, nos mostraba por allá que también estaban las bases de datos estructuradas y las no estructuradas, las redes sociales, entre tantas fuentes de datos. Además, ahora él mostraba también el tema del Internet de las cosas, por ahí estaba en la diapositiva. Y resulta que toda esa sensórica, todos esos dispositivos producen datos, y todo eso se convierte en esta primera parte que tenemos por aquí en los cubitos, que son las fuentes de datos. Esas fuentes de datos, pues precisamente están allí, los datos están ahí, pero hay que hacerles un tratamiento especial para poderlos comenzar a formalizar y poderlos usar. Y ese primero es el famoso ETL, que es la extracción, la transformación y la carga de datos. Entonces, después de que se hace ese trabajo de sacar esos datos de las fuentes, de organizarlos y de hacer la carga de datos, pasamos a los datamars, o sea, los datos ya organizados de manera que los podamos usar. Y luego, después de que las tengamos allí, entonces ahí sí nosotros podemos exportar los datos convertidos en imágenes, convertidos en predicciones, convertidos en estadísticas, en probabilidades, después de que sufren este proceso. Pero lo cierto es que inicialmente pues ahí estaban presentes los metadatos, que es lo que nos ocupa en este curso. Entonces, ¿qué se requiere para ese proceso de ETL, es decir, de la extracción, la transformación y la carga? Primero, conocer la fuente de los datos. Luego, tener el significado de esos datos, tener la transformación y la genealogía del dato, que es saber de dónde procede, qué transformación sufrió, etcétera. Entonces, y a todo esto tenemos que tener acceso, es decir, difícil sería entonces tener toda una estructura de un gobierno de datos con una serie de departamentos involucrados y de personas que se encargan de la gestión, pero no tenemos acceso a esas fuentes, no tenemos acceso a los datos. Entonces, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que no hay gobierno de datos, porque si no hay políticas de acceso y nadie puede acceder a eso, pues no se puede hacer nada, no se pueden transformar. Pues lo primero que tenemos que tener acceso es a esos datos. Seguidamente, tener
el acceso al significado de los datos. Ahí, ustedes que de pronto ya han trabajado en ese tema de la organización de datos, es donde comenzamos con dificultades y como analistas, como tecnólogos, ingenieros, comenzaremos a tomar decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted tiene los datos, pero no sabe o no hay documentación que los ayude a entender o a encontrarles el significado, pues tal vez será el paso primordial que hay que dar ahí, mirar con la memoria de las personas que han venido construyendo esa data, saber qué significa eso para poder luego llevar a las transformaciones y pues conocer esos datos en sí. Bueno, luego de todo esto, vamos a tener aquí datos sobre los datos. ¿Qué es eso de datos sobre los datos? O sea, poder describir los datos. Encontrar el significado de los datos y las relaciones de esos significados que podemos encontrar en los datos. Tener la descripción de los datos. Ahora les voy a mostrar un ejemplito de dónde encontramos metadatos para que llevemos esos conceptos a lo que pasa con los metadatos y también poder encontrar los conceptos que representan. Entonces, cuando nosotros logramos conocer datos sobre los datos, es decir, tener descripciones sobre los datos que vienen a ser esos metadatos, podemos lograr encontrarle provecho a esos datos, poderles dar un significado y poderlo llevar a esa pirámide que nos están mostrando por acá. Para poder llevar esos datos hasta la sabiduría, necesitamos poderlos entender. Y eso implica estas tres cosas. Saber las relaciones que hay entre los datos y los conceptos, tener las descripciones de los datos, mirar los conceptos que representan. ¿Qué pasa si no se tiene nada de esto? Ahí es donde viene el papel de cada uno de nosotros como analistas que nos estamos preparando para esos perfiles que veíamos. Mirar entonces, si no se tiene esto, cómo se construye. Bueno, aquí tenemos ya un ejemplo de lo que son esas descripciones de los datos que vienen a hacer los metadatos, o sea, los datos de los datos. Fijémonos en esta imagen. Cuando usted compra un producto, normalmente pues eso viene empacado y en ese empaque vienen una cantidad de metadatos que cada persona, encontrándoles el significado que se requiere para lo que lo necesita, le puede sacar provecho. Por ejemplo, esa imagen que está ahí, ¿qué le vemos? Implícitamente pues está el nombre del producto. Ese es un metadato que ya está ahí, que lo podemos convertir en metadato. Viene la fecha de vencimiento, viene el lote, el contenido nutricional, el peso, los ingredientes. Esos metadatos, por ejemplo, serían interesantes para la competencia, por ejemplo. Pero viene un diseñador gráfico, y entonces él ve el color blanco sobre el rojo, las letras resaltadas, los colores morados, las imágenes a la derecha, las imágenes a la izquierda, también son metadatos, pero hay una persona que les está dando significado. Eso es lo que intenta mostrarnos esta gráfica. Pero viene el diseñador de sitios web. Entonces, a ver qué le interesa. Otro tipo de metadatos. El alto de la imagen, entonces cuántos píxeles, la resolución horizontal, la resolución vertical, la profundidad en bytes. Es decir, hay diferentes
intereses sobre los datos, y ahí es donde cobra nuevamente vida este circulito. La descripción de los datos, los conceptos de qué representan y para quién, y las relaciones entre los conceptos. Bien. En los metadatos, pues los hay de tres tipos. Están los metadatos del negocio, están los metadatos técnicos y los metadatos operativos. Y esto nace precisamente por los intereses que tenga cada uno cuando está analizando esos metadatos para llevarlos a la pirámide y convertirlos en sabiduría. Porque pues digamos que eso es el fin último de todo ese proceso. Entonces aquí tenemos los técnicos, los de negocio y los operativos. Voy a mostrar los técnicos con un ejemplito. Entonces voy a arrastrar para acá. Acá. Sé que para muchos ya es como conocido esta interfaz, es el PHP MyAdmin, y pues administra bases de datos. Pero bueno, aquí ya encontramos metadatos de tipo técnico, que son estos que estamos viendo por acá. Técnicos. ¿Por qué son técnicos? Se requiere conocimientos como los que ustedes tienen en bases de datos para entender lo que está aquí. Por ejemplo, me dicen tipo de servidor. Eso ya es un metadato. MySQL, y se está conectando por el puerto 127.0.0.0.1 vía protocolo TCP/IP. ¿Eso por qué lo sabemos? Porque tenemos cierto conocimiento técnico para poder interpretar esto. Obviamente, si esto se lo mostramos al departamento de ventas, pues seguramente a él no le va a interesar eso, que se conecte por allá o que sea MySQL. A él no, tal vez no nos entienda nada de esto. Pero seguimos encontrando datos de tipo técnico. Si nosotros ingresamos a una de las bases de datos que tenemos aquí, volvemos a encontrar metadatos de tipo técnico. Entonces, si vamos por aquí, por ejemplo, a esta tabla de departamentos y vemos la estructura, aquí ya hay más datos de tipo técnico. Y esos datos hay que darle significado, lo que decía por allá la diapositiva del circulito. Entonces, el técnico ya le comienza a dar significado. Por ejemplo, aquí dice que el nombre de ese campo es departamento código y que va a recibir datos de tipo entero. Eso es lo que nos está informando este metadato. O sea, ya le estamos dando un significado. Cualquiera le puede dar significado, pues debe conocer el contexto técnico para poderle dar el significado. Eso lo estamos diciendo porque pues más adelante vamos a hacer la estrategia de metadatos, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Si es el departamento de ventas el que le interesa, pues seguramente estos metadatos no le van a servir de mucho, pero si es alguien que quiere optimizar esta base de datos, pues va o está encontrando un error, ese metadato le va a ser clave. Nosotros también tenemos por aquí otra clasificación, que son los metadatos que le interesan al negocio. Para eso, quiero mostrarles por acá esta imagen. Aquí, esta imagen. Esta imagen corresponde a los días que los estudiantes de nuestro curso de introducción a metadatos han dejado de ingresar. Es decir, el último acceso, por ejemplo, de este estudiante, que por razones de seguridad pues no revelo acá, hace 3 días y 3 horas no ingresa. Este, por ejemplo, hace 2 días y 22 horas no ingresa. Pero eso ya es un dato, un metadato que le interesa al negocio. O sea, que le interesa ¿a quién? Al dueño del negocio. Yo no soy el dueño de la universidad, pero soy el director del curso y a mí me interesa este negocio. Es decir, me interesa que mis estudiantes estén
constantemente ingresando. Y por ejemplo, el estudiante que corresponda a este metadato me genera una alerta, o sea, ya le estoy dando significado a ese metadato. Y hay otro tipo de datos que son los operativos, que son aquellos que van a permitir generar estadísticas o me puedan informar sobre la operación de mi negocio. Entonces, esos datos, esos metadatos operativos, ¿a quién le interesa? A los gerentes, a los directores de una línea de producción, todas las personas que se encargan de que la operación en un negocio se dé. Entonces, tenemos esos tres tipos de datos. Bueno, tenemos otro tema y es los metadatos y los datos no estructurados. Resulta que, como vemos, de alguna manera, los datos que tenemos relacionados, los metadatos que tenemos relacionados por acá, están de alguna manera estructurados. Es decir, yo puedo saber que este tipo de dato pertenece a este campo, pero este campo pertenece a esa tabla. Entonces, a esa tabla que se llama departamentos, hay algún tipo de relación y los datos de alguna manera pues están estructurados. Y hasta ahí pues bien, porque sabemos que de todo esto nosotros tenemos que hacer el famoso ETL que veíamos allá y pues esto facilita. Pero ¿qué pasa con los datos no estructurados? Fijémonos en este ejemplo. Análisis de respuesta a Banco Santander y SBIF. Respuesta del banco. No hay una respuesta razonable, no se hace referencia a las denuncias planteadas. Respuesta del SBIF. No hay una respuesta razonable y se entiende que SBIF no es una instancia que defienda los derechos de los consumidores bancarios. Conclusión. No se recomienda realizar ninguna gestión de reclamo frente al banco y menos frente al SBIF, ya que solo se consigue perder tiempo y ganar una sensación de impotencia frente a las instrucciones financieras. Esos son datos no estructurados, son datos que requieren inclusive un conocimiento más cercano del negocio, porque como se dan cuenta, ahí usamos una sigla, pero esa sigla no tiene ningún significado para nosotros mientras no estemos enterados del giro de ese negocio. Y es ahí donde vienen algunas técnicas que ayudan a interpretar estos datos. Y una de esas es los tesauros, que son unas listas de palabras o términos encontrados para representar conceptos. Esos tesauros se utilizan para trabajar con minería de datos, con analítica de datos. Bueno, aquí de una vez pues queda la invitación para el siguiente curso, ¿no? Porque aquí trabajamos todos los metadatos, los sabremos organizar, podemos organizar el gobierno de datos, esa parte. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con eso? O sea, organizamos los datos. ¿Qué viene? Pues bien, ¿no? Es precisamente el tema del siguiente curso en esta línea, porque pues es un tema bastante interesante, pero pues también es complejo. Bueno, entonces, en la organización, ¿a dónde están las fuentes de los metadatos? Pues, de las bases de datos, allí hay una buena fuente de datos, porque como veíamos, allí hay una serie de metadatos técnicos que se generan a medida que se van haciendo las tablas, las relaciones,
allí hay bastante información. Otra fuente de metadatos, pues son los reportes, que ya tiene que ver con todo el negocio. Y otro que es en la operación, es decir, los datos los metadatos que se generan cuando se ponen a trabajar las bases de datos, los reportes, ya cuando el negocio está en plena operación, pues se generan otra serie de datos, de metadatos, perdón, que se convierten en esas fuentes de metadatos. Y como nos fijamos, esto tiene una forma de embudo. ¿Y eso qué significa? Pues sencillamente que son muchos los invitados, o sea, muchos los metadatos que se pueden encontrar, pero después de que se hace esa transformación, esa limpieza, van decantando hasta encontrar esa calidad de datos que se requieren para poder generar lo que estamos buscando. Entonces, ese es el sentido que tiene ese embudito. Y bueno, y ahora sí, llegamos, después de este recorrido, a la estrategia de metadatos y nos vamos acercando entonces a lo que requiere la actividad en esta unidad. Hay dos cosas. Los metadatos parten del estado actual, que también en toda esta parte de inteligencia de negocios se coloca como, o se conoce como as, is, cómo es. Y lo ideal es llegar al cero estar, es decir, al estado deseado. En ese proceso, aquí en esta flechita, se ubica la estrategia de metadatos. ¿Cómo estoy y a dónde quiero llegar? Entonces, lo primero que se hace es pues analizar la situación a partir del análisis que se encuentre o el estado en que se encuentre la organización o la situación. Y luego hay que elegir los roles para poder establecer ese gobierno de datos. Hay roles que tenemos aquí, pero pues que no quiere decir que en toda empresa se vaya a dar o en toda organización se vayan a dar, sino que eso más bien corresponde pues a las capacidades técnicas, a los recursos humanos que tenga la organización, la disponibilidad y la disposición para hacer el gobierno de datos. Sin embargo, el DAMAU, que es, digamos, como el referente más importante que hay acerca del gobierno de datos, pues refiere estos tres roles, que es el Comité Directivo de Gobierno de Datos, que está compuesto por el Consejo de Gobierno de Datos y la Oficina de Gobierno de Datos, y entre ellos se encargan de generar la política de datos. Bien. Dentro de, dentro de los roles, y ya un poco más extendidos, cuando pues se tiene la oportunidad y bueno, la necesidad también en una organización de establecer todo el gobierno de datos, aparecen todos estos roles. No quiere decir también que sean camisa de fuerza, es decir, que toda la organización debe tener todos estos roles, porque si no, entonces no se puede hacer el gobierno de datos, ¿no? Eso depende mucho del tamaño de la organización, de la disposición que tenga la organización y de otra cosa que es las necesidades y los objetivos que se trace, porque si en la organización los datos sabemos son importantes, pero no es lo esencial, no es la esencia, y no hay interés de que eso se convierta en la esencia, sabiendo la importancia de eso, pues seguramente no vamos a tener la posibilidad de generar toda una estructura. Pero se habla de que hay un administrador de datos,
hay veces le dicen analista de datos, pero es la persona que se encarga de proyectar esos datos, de encontrar esos nichos, esa utilidad de los datos. Y luego hay un gerente de senior datos de negocio y también un gerente que haría la integración y un gerente que se encarga del business intelligence, es decir, la inteligencia de negocios, como en esa segunda línea. Y luego, dependiendo de cada uno de esos gerentes, hay otros roles. Bueno, digamos que esta es una estructura que recomienda pues el DAMAU, pero el mismo DAMAU indica que pues todo va a depender de las necesidades que tenga la organización. Bueno, y aquí entonces es donde vamos a iniciar a hablar de la actividad que está propuesta. Entonces vamos a ingresar por acá a donde está la actividad y la vamos a ir conectando con lo que acabamos de decir. Entonces vamos por aquí. Y la revisamos un momentico. Bueno. Todo esto es necesario leerlo para poderlo comprender y ponerlo en contexto, pero lo que vamos a hacer es que de manera individual, cada estudiante va a generar una estrategia de metadatos. ¿Pero a partir de qué? Aquí en esta parte superior hay un problema, hay una situación extractada de una situación real. No podemos colocar aquí nombres porque no es lo debido, pero sí fue analizada gracias a la experiencia de un docente que trabajó en esa empresa y se presentó esta situación. Así que la idea es que aquí hay una situación problema. Voy a leer las primeras partes para ir ubicándonos. Dice, el departamento de ventas de su organización está desarrollando una estrategia para incentivar las ventas online. Para esto, junto con el departamento de marketing, sugiere realizar una fidelización de clientes. Quiero parar aquí un momentico para decir que por aquí van nombrando ya unos departamentos, que es el departamento de ventas, y por aquí hay otro departamento que es el de marketing. Y si seguimos la lectura, vamos a encontrar que seguramente vamos a necesitar involucrar otros departamentos. El tema también es que en esta misma lectura se encuentran una serie de dificultades para poder hacer este programa de incentivar las ventas online. Entonces, una vez que se conoce esa situación, entonces cada uno va a hacer un análisis tratando de utilizar, puede ser esta forma. Lo primero es encontrar las oportunidades de mejora. Y esas oportunidades de mejora las vamos a ir identificando a medida que se contestan estas preguntas. En el trabajo no es necesario dejar las preguntas. Las preguntas son orientadoras, es para que incentive a nuestro cerebro a pensar. La mejor forma de generar esa inquietud es a través de la pregunta y no a través de la afirmación. Entonces, por eso están las preguntas y la idea entonces es que
Aquí en esta primera parte se encuentran las oportunidades de mejora detectadas. Luego, hay que mirar cuáles son las partes que se involucran o las partes que se interesan y les debe interesar esa estrategia de metadatos que usted está implementando, que está craneando, que está pensando. Estas estrategias de metadatos en realidad no se encuentran, digamos, descritas o hechas, no, porque lo que pasa es que aquí es donde cada uno ya comenzamos a formar ese perfil de analistas y es de poder organizar, de encontrarle una metodología a esto. Entonces, cada uno va a tener una propuesta diferente, cada uno va a pensar de manera diferente. Entonces, por eso es que también la actividad es individual, porque lo que se busca es que podamos entrar a analizar esas situaciones e encontrar soluciones y poderlas planear. Luego, bueno, aquí en esta de las partes interesadas podría pasar, dependiendo del análisis que usted encuentre, y todo lo que usted encuentre y lo justifique, está bien. Porque es que puede decir, no, pues es que si yo no involucro aquí al departamento de la contabilidad, pues seguramente no voy a obtener los recursos financieros para poder eh, desarrollar esta estrategia. Entonces, si hay otros departamentos que hay que involucrar, pues hay que hacerlo. Pero pues en todo caso, hay que decir por qué sí o por qué de esos departamentos que están allá no los involucraría. Eso puede pasar. Decir, no, yo este no lo voy a involucrar. ¿Por qué? Si hay razones de peso, de eso se trata, de generar ese perfil que dice a analizar, concebir, que estaba leyendo, y poderlo potenciar acá. Luego vamos a identificar las fuentes de los metadatos. Entonces, hay unas preguntas que orientan el caso. ¿Quién o qué departamento debe estar, pueden estar los datos que a usted le interesa en su estrategia? Pues como usted ya en la parte anterior ya ha ido descubriendo qué es lo que requiere, entonces ahora hay que mirar a dónde están esos datos. Y según el problema de en qué archivos, software o documentos podría ir usted a buscar. Esto nos ayuda a involucrar las personas de una organización que deberían estar. Normalmente cuando usted va a hacer su estrategia de metadatos encontrará resistencia, ¿no? Y nadie quiere estar. Pero si usted comienza a conocer a dónde están los datos, pues básicamente los involucra por la necesidad también que usted tiene para encontrar esos datos porque ya sabe a dónde deben estar. Y finalmente, en este último cuadro se monta la estrategia de metadatos. Y es decir, qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace, quién lo hace, quién lo financia, quién lo gestiona. Entonces aquí se vale colocar gráficos, se vale colocar arquitecturas, esquemas. Es decir, hay que montar todo el paso a paso con estas orientaciones para que finalmente pues salga la estrategia de metadatos. Y si es una estrategia es porque lleva unos objetivos, o sea, saber para a dónde es que uno camina y también qué van a ser los pasos, porque es como cuando usted está jugando el ajedrez, ¿no? Y tiene su estrategia y entonces va haciendo movimientos para que el contrincante haga los suyos y vaya cayendo en lo que usted está planeando. Entonces, esa es la estrategia de metadatos que finalmente se debe lograr aquí. Y hay un orden para poderla presentar, ¿no? Entonces, y tiene por ahí pues la portada, lo normalito, la introducción, entonces pues esa introducción
vamos a hacerla incluyendo los objetivos que usted se plantea. Hay introducciones aquí que en otras ediciones del curso pues son demasiado cortas, de 2, 3 renglones. Aquí también vamos a ir desarrollando esa habilidad para escribir, no escribir carreta, sino escribir acerca de lo que usted está haciendo, de lo que está planeando, y poderlo articular con el contenido del trabajo. Luego viene el objetivo de la estrategia. Como les decía, es, bueno, yo qué quiero, a dónde quiero llegar con esto. ¿Y qué quiero? Entonces, se pueden apoyar de toda la parte que es de gobierno de datos, porque es importante el gobierno de datos, porque en una organización se requiere el gobierno de datos, porque la transformación digital hay que, a partir de eso, se puede generar los objetivos y se puede encontrar justificación. El problema, pues ese sí ya está. El problema es el que está en la parte de arriba, donde se describe. Luego vienen las oportunidades de mejora detectada, que eso sí ya es lo que viene desarrollando por acá. Luego vienen las partes interesadas, las fuentes de metadatos, la estrategia de metadatos y las conclusiones. Ya sabemos que las conclusiones pues están estrechamente relacionadas con los objetivos. Hay que articular referencias bibliográficas. Entonces, esas referencias bibliográficas nos invita es a que podamos justificar todas estas partes también con referentes serios que nos ayuden a estructurar y a conocer y finalmente pues a lograr encontrar esa estrategia de metadatos. Este va a ser un informe técnico, científico, es decir, que vamos a colocarle toda la creatividad, como les digo, y es aquí donde desarrollamos esa competencia de análisis y finalmente, pues, lo que vamos a encontrar es esa estrategia de metadatos. Aquí en esta parte hemos dejado este enlace que descarga la guía el DamaBook, que es, digamos, uno de los referentes claves en gobierno de datos. Entonces, se pueden apoyar. Sí, está en inglés, pero pues digamos que es como el referente muy importante para este trabajo, ¿no? Porque pues también hay otros referentes que podemos encontrar en la bibliografía. Allí hay una OVA, no una OVI, un objeto virtual de información, en los referentes, que también es bueno mirarla porque habla de todo esto. Bueno, esa es la parte individual, pero claro, como nosotros nos tenemos que preparar para poder abordar todas estas partes que estaba mostrando, entonces aquí la dinámica es que en la parte colaborativa, que es en el foro, se van a tratar estos datos. Si se fijan, hay 5 datos. En la mayoría de los grupos hay 5 estudiantes. La idea, para que no quede tan recargado el trabajo, o sea, la idea de esto realmente es que cada estudiante pueda profundizar en uno de esos temas, lo pueda compartir para que los demás también profundicen, y pues cuando hay la participación de todos, pues se abordan todos los temas y todos los estudiantes pueden colocar allí información extractada. Entonces, como es extractada la información, lo ideal es que no coloquemos cantidades alarmantes, porque entonces no la alcanzamos a dividir todos. La idea es que sea muy resumida para que sus compañeros también coloquen información resumida y pues entre todos se pueda ayudar a escudriñar todos estos temitas y allí en el foro.
Como resultado de esa interacción, hay que hacer una diapositiva, unas diapositivas que son realmente una presentación en la herramienta que ustedes deseen, en línea, en PowerPoint, en Canvas, bueno, en Prezi, bueno, lo importante es que si son esas en línea, nos hagan el favor y nos den los accesos, la dejen sin restricciones de acceso, pues para poderla revisar al final en la calificación que hay que hacer. Entonces aquí la idea que se tiene es que ojalá cada compañero del grupo colaborativo haga una. Entonces, si eso es así, el trabajo pues se simplifica. Lo que recomendamos y pues también en la guía es que en estos primeros días, digamos 10, 12 días de la actividad que inició ayer, se logrará hacer, porque con todo esto que están viendo aquí, pueden abordar la parte individual, ¿sí? Entonces, es eso, realmente esta actividad colaborativa lo que busca es contextualizarnos en la temática para irnos preparados a hacer la parte individual. Es eso lo que vamos a hacer, entonces voy a dar paso para que ustedes hagan las preguntas, vamos a estar atentos aquí con el ingeniero para poderles dar respuesta, así que ingeniero Wilson, me aparece aquí de primeras la mano levantada, entonces Sí. va a sumarse primero, luego vamos con Daniel y luego con Raúl, ¿vale? Y sí, Bueno, muchas gracias, ingeniero Javier. Y bueno, ya hay algo en el chat que dice, tutor, un egresado de la UNAD, ¿qué rol podría desempeñar en una organización de acuerdo al gráfico? Imagino que fue el esquema. Y yo quería hacer un aporte con respecto a este tema. No sé si me están escuchando, ingeniero. sí, estoy escuchando Un bien. aporte con respecto a este segundo momento, ¿no? Donde hay que crear una estrategia de acuerdo a lo que el ingeniero ha mostrado, de acuerdo a lo que está en la guía, pero que ahí también, al ir a construyendo esta estrategia, tenemos que ir pensando que después, en un paso 3, nosotros tenemos que esa estrategia luego diseñar la arquitectura para esa estrategia y luego de que se diseñe esa arquitectura, tenemos que automatizarla. Entonces, de una vez que nosotros vayamos construyendo esa estrategia a partir de este segundo momento, vayamos también pensando en que esto luego lo vamos a diseñar. Vamos a diseñar la arquitectura y vamos a ver cómo automatizamos eso como elemento importante para que lo tengamos en cuenta. Bueno, bien. Entonces, vamos a, ya puede bajar su manita, ingeniero Wilson, con eso yo ya aquí en el orden. Eh, Daniel, Buenas noches, ingeniero. ¿Me permitiría un momento? Si quiere, puede atender al compañero Raúl mientras yo organizo mi pregunta. Qué pena con usted. claro que sí. Gracias. Entonces, claro, adelante, ingeniero Raúl. Eh, Buenas noches, profe. ¿Me escucha, compañeros? adelante. Sí, yo la escucho bien. Ok. Bueno, pues en realidad, pregunta como tal, no tengo. Quedó muy bien explicada la temática y las dudas que tenía inherentes a la guía, pues eh, ya me quedaron resueltas. Yo creo que si tengo dudas respecto al tema, pues lo molestaré luego, que esas sean en el desarrollo de la temática. Sí, sí. Mi recomendación en realidad sería es con el trabajo grupal, que pues normalmente siempre es lo mismo y se tienen a veces inconvenientes. Entonces, con respecto a eso, me gustaría recomendar en este momento a su merced, a los compañeros, que con respecto a la temática, de pronto cada uno eligiéramos, así como se ha hecho siempre en los foros y en otras áreas anteriores, en los semestres pasados, que cada uno, compañero, haga saber qué tema quiere trabajar para lo publique en el foro y diga, yo quiero trabajar, digamos, gobierno de datos, ejemplo, y trabaje sobre el tema. Pues normalmente yo acostumbro con mis grupos o con mis compañeros de grupos a hacer esto en Canva, un link de edición compartida y que todos vayamos trabajando ahí, con eso se va socializando la información y se va trabajando. Es más que todo eso, incluso ya para de pronto por ahí los compañeros que estén de mí o yo ahí en el grupo, ya dejé un grupo de WhatsApp
compartido ahí para los que se quieran agregar por el link para que nos contactemos y quedar listos y cuadrar ese tema de información para no repetir y no estar en la temática de eso. Y poder trabajar bien desde el principio y ojalá que se presenten desde el principio. Y es una invitación, de verdad, Raúl. Sí. Eso sería todo, profe. Gracias. Gracias por el aporte, Raúl. Sí, ese es un tema que yo también quiero recalcar y es que nos presentemos en los primeros días para primero avisar qué tema es el que quiere elegir y la persona que ingresa pues ya ve qué tema está allí puesto y elige los restantes. Eso es una muy buena estrategia para que no se repita temas para ser productivos. Realmente sabemos que ustedes desarrollan otros cursos y otras actividades. Si nos organizamos en cada grupo, va a ser muy sencillo. Lo otro es que se da mucho, es que no cojamos el gran pedazote que encontramos por allá cerca, porque de esto hay mucho, de eso, de transformación digital. Imagínense, eso es un tema de la industria 4.0, ¿cómo no va a haber mucho? Entonces, ¿qué tratemos es de resumir para que el otro compañero y los demás compañeros pues lean lo más importante y puedan, más bien, si queremos dejar la referencia para que podamos profundizar, hagámoslo ahí en el chat, dejamos la referencia y quien quiera profundizar, pues profundiza. Y entonces así se vuelven más manejables los foros, nos va a rendir mucho más y al final vamos a tener la presentación que tiene como objetivo es socializar esos temas y alivianar la carga, porque pues no será igual revisar todos los 5 temas y extractar lo más importante a encontrar ya extractado la temática que los demás compañeros han elegido. Entonces, pues gracias por ese aporte. Y ahora escuchemos a Daniel. ¿Está listo o mejor o no? Sí, señor, gracias. Listo, adelante. Buenas noches, compañeros y señor director. Mi pregunta es la siguiente. Como ya había dicho el ingeniero Wilson, luego vamos a hacer otros pasos, además de esta parte de preparación y planeación, pues, de los temas y de la propuesta para el gobierno de datos. Bueno, perdón, para implementar los metadatos. Resulta que yo estoy viendo las actividades que siguen y vamos a utilizar el software Open Talent Software, me parece que se llama. Sí, Vamos a hacer una tarea que es importar información que va a ser como yo creo que los datos de la entrada y sí, desde un Excel. Y se sí, nos dice que debemos ejecutar o, ¿cómo se dice? Implementar 3 jobs, que me imagino que son como tareas que el software va a realizar sobre los datos, va a sí. realizar ese proceso para obtener los metadatos. Yo tengo una pregunta. Este, ¿Esta tarea la vamos a hacer con código manual programando o también tiene como una herramienta para hacerlo visualmente? Y si finalmente cuando tengamos el ejecutable, entre comillas, esos jobs, ¿cómo se van a ejecutar? ¿Si dentro del mismo programa o nos toca implementar la base de datos, que creo que también dice que usar SQL Workbench? Sí. Bueno, qué bueno pues que usted ya esté previendo lo que se viene, porque entonces quiere decir que este sí es el paso anterior, nos estamos preparando para eso. Y efectivamente lo vamos a hacer en OpenTalent Studio, pero ese es una herramienta gráfica. Allí realmente no hay que programar y dentro de la misma herramienta se ejecutan los jobs o las tareas y ahí mismo se encuentran los resultados. En su momentico vamos a estar eh, invitándolos a la instalación de la herramienta y mostrarles cómo se instala y bueno, eso trabaja sobre Java, entonces vamos a instalar el Java, pero realmente hacer código no hay que hacer código porque la herramienta es visual. Y el resultado se muestra con la ejecución de esas tareas y lo que hay es exportables. ¿Sí? Se hacen exportables allí a partir de las fuentes de datos. Entonces ahí hay un trabajo importante ya de
de ETL, que también es lo que para allá vamos, pero qué bueno que ya le esté leyendo por allá esas partes. Pero es eso. Muchas Daniel, gracias. vale, mi hermano. María, adelante, buenas noches. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Ingeniero, yo tenía una pregunta. Como esta guía es individual y también colaborativa, ¿subimos al entorno de evaluación la actividad individual o se designa un líder y él sube la actividad colaborativa o cómo se hace? Bueno, sí, requerimos pedirle el favor a un estudiante del grupo que envíe la parte individual y el enlace o el archivo con las diapositivas que construyeron en el grupo. Por aquí en alguna parte está la instrucción. Ah, bueno, acá dice, cada estudiante envía el documento con el desarrollo de su estrategia de metadatos. El estudiante que envía la presentación adjuntará los dos archivos comprimidos. Ah, vale, ingeniero, muchas gracias. Bien, con gusto. Bueno, entonces ahora vamos a revisar el chat. Juan, no, la verdad que nosotros no llevamos asistencia, no tenemos un listado de asistencia. No tenemos ese listado, no lo requerimos. Igual por lo que queda aquí la presentación y bueno, finalmente todo se resuma también es en los productos que ustedes que puedan tener y puedan enviar allí. Hay una pregunta de Deison Vicente, el compañero Deison, dice que un egresado de la UNAD, ¿dónde podría estar ubicado y qué rol puede desempeñar? Y es una pregunta muy interesante porque es que, fíjense que ustedes han venido recopilando tantos conocimientos acerca de tantas cuestiones relacionadas con sistemas, con datos, con desarrollo, que por ejemplo, si usted se ubica como administrador de datos, lo puede desempeñar, porque es que acá lo clave es esa imaginación, esa creatividad para organizar, para poder dirigir, para poder generar esa estrategia de metadatos, en este caso. Pero esa habilidad usted la ha venido, o ustedes las han venido adquiriendo a lo largo del programa. Y algunos ya vieron bases de datos, por ejemplo, otros no han visto base de datos. Eso no quiere decir que sea dificultad para abordar este curso, porque como le comentaba al compañero, la herramienta es gráfica, es decir, sí hay que tener como fuente una base de datos porque ya se dan cuenta atrás en las diapositivas que eso es súper clave, pero pues la base de datos va a estar ya construida, ¿no? Hay que montarla en un gestor de base de datos para poder hacer el job, para poder hacer la conexión a esa fuente de datos, pero no vamos a trabajar sobre la creación de tablas y código SQL. Ese es un tema de otros cursos más especializados, pero yo tengo la confianza de que un administrador de datos es una ubicación donde usted puede estar, pero también usted puede ubicarse como un gerente de datos, un gerente que se encargue de proyectar el negocio a través de esos datos. Si usted conoce la organización, yo creería que muchos lo han hecho inclusive inconscientemente en sus desarrollos. ¿Mm? No con este cargo específicamente y no totalmente dedicado todo el tiempo a ello. Pero cuando nosotros cumplimos, somos desarrolladores y nos ajustamos a los requerimientos, por ejemplo, ¿qué nos toca hacer? Entender la organización a través de esos requerimientos. Así que si usted
se vuelve un gerente de datos relacionado con el negocio, pues hombre, va a entender la organización, va a generar los requerimientos para que las personas que dependen de usted, por ejemplo, puedan hacer pues la estrategia que usted está montando para poder trabajar con esos datos desde el punto de vista del negocio. Y más si usted es el dueño del negocio, por ejemplo, un emprendimiento. Entonces, ahora, si usted lo mandan a integrar, pues es el próximo ejercicio que vamos a hacer. Si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, en la siguiente unidad vamos a hacer integración de fuente de datos. Claro, es que integrar no se reduce digamos, como a tirar las flechas allá como cuando vamos a trabajar en el Talent Open Studio, ¿no? Porque hay una fuente de datos, pero no todas las fuentes de datos usted le va a servir. O pues, va a tener que elegir cuáles, va a tener que pensar en qué. Entonces, si es integrador, pues, hombre. Y si usted quiere ser, y si es el gerente de la inteligencia de negocios, entonces, pues ahí sí ya va a requerir un poquito de saber analítica de datos, un poco de minería de datos, un poco de los algoritmos de predicción, toda esta parte que se maneja en analítica de datos, pero pues en el siguiente curso, por ejemplo, se ve un poco de eso. Y ya si se quiere volver experto, pues es que lo que pasa es que en este momentico toda esta parte del analista de datos y esto se está convirtiendo en otra carrera, en otra profesión como la ingeniería de sistemas. De hecho, aquí en la universidad, en la UNAT, yo creería que al cabo de año y medio hay una maestría que se llama analista de datos. Y si hay una maestría de eso es porque la temática es un poco extensa, porque es que una maestría son entre 30 y 50 créditos académicos y dedicados al análisis de datos. Entonces, ahí si es muy profundo ya el tema, pues seguramente con un poco más de conocimiento también se puede ubicar allá como analista de datos. Pero me gustó esa pregunta porque los ingenieros y los tecnólogos pues tienen cabida aquí. Es que esto de los datos alguien dijo que eso es el petróleo de las organizaciones y tiene harto de razón. Bueno, entonces, eso me gustó que sí, efectivamente vamos por el camino que es. Bueno, ojo, aquí dice Jamie que sí va a haber un ejemplo. En realidad es que la idea de esto es poner en todo su potencial la imaginación y la creatividad de cada uno de ustedes. Sin embargo, hay estrategias de organizaciones ya muy maduritas. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación Colombia. Claro, como es el Archivo General de la Nación, entonces imagínense allá cómo será el manejo de los metadatos, eso debe ser monstruoso. Y tienen su guía de metadatos. ¿Sí? Esto les puede dar una idea de cómo, por ejemplo, allá organizan toda la gestión de metadatos. Si miramos, están los metadatos para la gestión de documentos, el modelo de gestión para la gestión de documentos, el diseño de un esquema de metadatos, la gestión de metadatos y con todos sus elementos que finalmente
se van a constituir en la estrategia de metadatos para esta organización, que es el Archivo General de la Nación. Entonces, Jamie, ese ejemplo, ese archivo, le puede dar luces. Listo, Juan, no se preocupe si tiene que retirarse, me escribe por el chat. Tranquilo. Bueno, algo más que haya pendiente por aquí, compañero de lucha, como se necesita agregar algo. Ya todos estemos Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a los estudiantes. Yo creo que sería bueno de pronto compartir este archivito, Javier. Me parece que si lo listo. podemos compartir sería muy bueno. No, yo creo que ahí está ya. Yo creo que ya son las 8:23, hermanito, ya ha estado como bien las indicaciones. No sé, creo que los estudiantes ya no tienen más preguntas. No, por acá no veo. No, solo agradecimiento, gracias por el tiempo y nos seguimos viendo ahí en los cursos, en el curso. Entonces, les deseo una feliz noche. Muchas gracias por la asistencia, gracias, Inge Wilson, Muchas y gracias a todos y una buena noche. nos hablamos en otra oportunidad. Gracias. Bueno.